¿Qué tal, amigos suscriptores de la requistiana.com? Aquí en su canal de YouTube. Gracias por su tiempo. El tema de hoy con el pastor Ronald Torres es un tema que yo diría bastante, pero bastante amplio y muy, pero muy importante. Alguna vez, sentado en un café, no voy a hacer comerciales, pero digamos que sea un Starbucks, ¿verdad? Y de repente está uno por ahí cuando una nena pequeñita, tú tienes dos nenas muy lindas a propósito, querido pastor. Haz de cuenta que como una de tus dos nenas se acerca y le dice a la mamá, mami, ¿quién es Dios? Eso a nosotros en la redcristiana.com nos dio pie para esto. ¿Quién es Dios? Querido pastor Ronald Torres, bienvenido. Gracias, Iván, por una vez más por invitarme al programa de la Red Cristiana y pues poder a través de la palabra vislumbrar quién es Dios. El hecho de la asistencia de Dios tan, o sea, tan visible y tan ilustre y tan sobresaliente, tanto a través de la creación como a través de la conciencia del hombre, que la Biblia llama necio al que no cree en Dios. Mira lo que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. No intenta, eso, escuchen esto, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, más bien asume su existencia desde el mismo inicio. Génesis 1:1. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que la Biblia hace es revelar la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Es de suma importancia entender, ¿verdad?, correctamente a Dios, porque una falsa idea acerca de Dios es idolatría, lo dice Salmo 50:21, y eso es lo que yo creo que mucha gente tiene, una falsa creencia acerca de Dios. Y el Salmo 50:21 dice así, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba de que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios reprueba al hombre impío con esta acusación. Pensaba de cierto que sería yo como tú. O sea, imagínate el hombre comparándose como Dios. Para empezar, o sea, para definir quién es Dios, cuál es su naturaleza. Dios es un Dios de misericordia, Dios es tardo para la ira, pero hay una pregunta que es la pregunta de hoy, y es ahí donde yo quiero entrar. Dios, ¿quién es Él? Desde los pueblos más pequeños y van hasta los lugares más grandes de todo el mundo, la gente siempre se hace la misma pregunta. ¿Me conoce Dios? ¿Me ama? ¿Podrá perdonarme? Detrás de esa pregunta se encuentra un tema esencial como ¿cómo es Dios y quién es Él? ¿Sabe lo que significa literalmente su propio nombre? Muchas personas no saben qué significa Dios. ¿Denota algo acerca de usted ese nombre? En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona hebrea transmitía un mensaje muy importante acerca de ella. Podía representar algo muy específico como una característica física o un incidente ocurrido al momento de su nacimiento o en la anticipación de un futuro suceso. A través de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia podemos aprender muchas cosas acerca de él, Iván. Sin embargo, a menos que usted pueda leer en hebreo, que lamentablemente algunos no podemos leer hebreo, ¿verdad? Usted no va a entender muchas cosas acerca de Dios, pero es importante que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, entendamos quién es Dios. Pero usted dice, pastor, pero yo no soy hijo de Dios. Pero el hecho de que usted no sea hijo de Dios no quiere decir que usted pueda negar su existencia, porque como dije, la Biblia no está avalando la existencia. La Biblia lo que está es comprobando que Dios existe, o sea, lo que está dando pie. Dice Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, ¿quién es Dios? Algunas personas dicen, Dios es un matagozo cósmico. Dios es un matagozo cósmico, lo que quiere es restringirnos, lo que quiere es ponernos leyes y cosas para que uno no las haga. O sea, como que si Dios fuera un policía. ¿Esto es verdad? ¿O acaso son sus leyes y principios los que ponen cerco de protección a nuestro alrededor en vez de aprisionarnos o esclavizarnos?
Es un ser distante, un rey inalcanzable que se encuentra sentado en un trono demandando el servilismo de sus súbditos. ¿Es un Dios o es un Dios involucrado en la vida diaria de sus seres creados? Es muy importante. Esas preguntas hay que hacérselas, Iván. De verdad, Dios es un matacósmico, un matagozo cósmico, un Dios que está sentado en un trono simplemente a que le sirvan y simplemente esperando que su pueblo o sus súbditos respondan a su llamado. Eso es Dios. Otros piensan que es un benevolente Santa Claus que entrega regalo a todos los niños llenos de emoción, que si te portas bien, Santa Claus te va a entregar un regalo, o el niño Jesús. Otros más lo ven como una máquina celestial expendedora de productos. Si se introduce la moneda correcta, se obtiene todo lo que se desea. Ora para que Dios te responda y Dios te responde. La oración es la moneda correcta para expender el producto que tú necesitas. Eso, o sea, Dios va mucho más allá. Este tema es muy amplio. Yo solamente voy a hacer como un pequeño resumen, Iván. ¿Cómo es Dios en realidad? Según la Biblia, Dios es el ser supremo, creador y controlador del universo, que interviene de manera personal en la vida humana. Isaías 46:9, no lo voy a leer todo. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que ha de venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que yo para saber quién es Dios, yo tengo que tener una relación con mi creador. De otra manera no voy a saber quién es Dios. Porque, Pastor, perdona la interrupción, es diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Y a eso voy. En el idioma griego la palabra Dios se traduce es teos. Teos, T-H-E-O-S, teos. La palabra teología es el estudio acerca de Dios. Y se conforma por lo que pensamos acerca de Dios y la relación que tenemos con Él. Si tú tienes una relación escultural con Dios, porque mi abuelito era católico, porque mi abuelito era evangélico, porque mi abuelito... Si tu relación con Dios es cultural, tú no conoces a Dios. Tu teología es muy vaga, porque teo significa Dios y teología significa estudio de Dios, o sea, conocer a Dios. O sea, no es que voy a leer la Biblia para argumentar o ponerme a discutir. No, no, es que yo quiero conocer a mi creador. Solo hay dos tipos de teología, una basada, por supuesto, en la palabra de Dios y la que no. Y la que no. Entonces, y ahí entramos en qué es una teocracia. Es el gobierno de Dios que rige directamente sobre la nación o pueblo. O bien puede ser un reinado operando a través de sus representantes elegidos que funcionan como portavoces y jueces. De eso la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que interviene delante de Dios por su pueblo. Y esto lo voy a poner en contexto, porque mucha gente dirá, pastor, pero eso que está diciendo, ¿por qué usted cree que las personas cuando están en apuro les piden oración a un cristiano? Sí. ¿Por Es qué? verdad, lo he visto. ¿Por qué? ¿Por qué se la pide? Porque creen de una u otra manera que esa persona Dios la oye. ¿Y sabe qué significa eso en el Antiguo Testamento? Sacerdote es aquel que intercedía por un pueblo delante de Dios. Moisés fue un sacerdote, Aarón fue un sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Por eso la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes? Porque estamos gobernando juntamente con Él, vamos a gobernar juntamente con Él. Estamos, en Efesios dice, estamos sentados en lugares celestiales. Wow, pues yo no sabía eso, pastor. Bueno, por eso es que la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Por eso es que cuando las personas están en apuro y dicen, oye, Iván, tú puedes orar por mí, tengo esto, me está pasando esto. La gente busca oración. Entonces en ese momento tú dices, pero tú no es que no crees en Dios. Bueno, por si existe ese Dios que tú dices, ora por mí. Sí existe. El vocablo él se encuentra en las palabras del Antiguo Testamento. Él exalta a Dios ante lo sumo y refleja su poder. Por eso hay que entender, porque la Biblia está escrita en hebreo, en griego y en arameo. Y yo tengo que entender en el contexto de Dios. Entonces, número uno, hemos dicho que Dios es teos y significa él. Él combinado con otras palabras identifica la naturaleza de Dios. Por ejemplo, nombre de Dios que llevan ese prefijo él. Elohim, creo que todos hemos escuchado esa palabra, Dios como creador.
Génesis 1:1. En el principio Dios creó. En el verbo hebreo es Dios Elohim. Dios creó. Elión, Dios altísimo. Dice entonces Melquisedec, eso está en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, Elohim, Dios altísimo, el Roi, el Dios que ve, o sea, lleva el sufijo el, Dios, o sea, él es Dios. El Shaddai, Dios todopoderoso, Génesis 17:1, era Abraham de 90 años y se le apareció y le dijo Dios, yo soy el todopoderoso, yo soy el Shaddai. El Olán, Dios eterno. Entonces, wow, cuando tú ves, dices, wow, pero es que Dios tiene muchos nombres, o sea, no solamente Dios y Jehová, no, eso es un prefijo, eso es un, como lo acabo de decir, ese es un prefijo, él es un prefijo, pero él, Shaddai, él, Elohim, él, Rohim. Entonces tú dices, wow, no sabía eso. ¿Sabe Dios de mi dolor? Una pregunta que puede surgir. ¿Ve lo que sucede? Sí, porque él es Roy, el Dios que ve. Cuando toda la esperanza se desvanece y no hay lugar para dónde ir, ¿dónde está Dios? ¿Puedo contar con él? Primero necesitamos conocerlo como el Shaddai. O sea, que dependiendo de tus circunstancias, tú puedes conocer a Dios. Entonces, para cerrar este punto de él, Elohim, yo puedo conocer al Dios creador. Elión, yo puedo conocer al Dios altísimo. El Roy, el Dios que ve. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Entonces, si yo quiero conocer a Dios por alguno de esos nombres, de hecho, yo haciendo un estudio una vez, estaba hace como 2 años haciendo un estudio, y entonces me dice, identifique los nombres de Dios, el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios de amor, y de repente yo veo y dice, el Dios de los huérfanos. Yo no soy huérfano, yo tengo mi mamá y mi papá, y entonces me quedo como pensando en el nombre de Dios de los huérfanos, Dios de los huérfanos. No, yo no. Y en ese momento, haciendo ese estudio, me recordé cuando mis padres se separaron y yo tenía 3 años y me fui a vivir con mi abuela, aunque yo tenía a mis padres vivos, literalmente había quedado como huérfano. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere ministrarnos a través de su palabra. Porque el ser humano, obviamente, Dios es espíritu y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu se conecta con Dios. Y voy a una pregunta aquí. ¿Cuántas veces Iván, ustedes no le dijeron en su casa, mamá, señor? Disculpe, señor. ¿Cómo te decía tu mamá? ¿Cómo te decía? Sí, así, señor, Señor o claro. señora. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa es lo que se traduce Jehová o Yahvé en hebreo. Jehová significa el que existe en sí mismo y enfatiza su compromiso de cumplir el pacto. Entonces, encontramos Jehová, Señor, el que existe en sí mismo, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, o sea, en sí mismo. Entonces vemos Jehová Jireh, otros nombres de Dios. Jehová Jireh, el Señor mi proveedor. Ahora cambiamos él por el Señor mi proveedor. Ahora juntamos Dios, Jehová y el título. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. No sé si el público que está aquí va a ver este video sabía que Dios tenía varios nombres. El proveedor, el Shaddai. Jehová Shalom, Jehová Sabaón, Jehová Roá, Jehová Sabaón es el Señor de los ejércitos. Jehová Roá, él es mi pastor. Jehová Shama, el Señor está ahí. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, es importante entonces conocer a Dios por los nombres y dependiendo de las circunstancias, Iván, que nosotros como seres humanos estemos pasando en nuestras vidas, vamos a conocer un nombre de eso es Dios. Claro, Por ejemplo, una hace, persona que está enferma, sí, y puede estar viendo este video y puede estar escuchando esto, necesita conocer a Jehová Rafa, el Señor que sana. Una persona que está en un problema financiero, en un problema de deudas, en un problema de necesidad, necesita conocer a Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Y dice el Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Una persona, Iván, que está con una tormenta espiritual, con alma batida,
con un alma que tiene ansiedad, con esto, todo esto que está pasando, necesita conocer al Jehová Salón. El Señor es mi paz. Una persona que necesita justicia, que necesita verdaderamente que alguien lo defienda, necesita conocer al Señor de los ejércitos. Una persona que está sola en la vida, que se siente que está dispersa, que se siente que no sabe cómo va la vida, que anda, como dice la palabra, literalmente como estamos que arrebata el viento, estamos en una bola de paja. No sé si en esas películas he Sí, visto cuando sí, lo es. del oeste. Sí. Y necesita orientación, necesita a un Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Salmo 23. Y muchas veces citamos todas estas palabras y no Claro. sabemos verdaderamente el significado. Pastor, una pregunta con respecto a todo lo que estamos escuchando y aprendiendo contigo. Para nadie es secreto humanamente, viéndolo desde la óptica humana, que casi siempre, lamentablemente, hay original y a alguien se le ocurre hacer copias. Y entonces uno dice, yo no quiero fake, yo no quiero copias, yo quiero lo original. ¿Cómo hacemos para saber que estamos buscando al Dios original y no de repente a esas copias fakes que no son lo mismo? En este caso de Dios. Si usted no quiere tener una copia face de otra persona que dice que tiene la verdad, tiene que conocer a Dios a través de una relación de intimidad. Yo no puedo hablar de alguien, Iván, que yo no conozco. De hecho, yo puedo nombrar algunas cosas de ti, pero yo te apuesto que Claudia te conoce mejor que yo. Sí, Entonces, para yo conocer la verdad, yo necesito entrar en una relación íntima, real y personal con el Dios creador. De hecho, él lo dijo, Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, que la verdad es una persona. Yo necesito, yo no quiero que me engañen, no quiero que me den claro. fake news. Necesito conocer la verdad. Y tú miras, pastor, ¿y cómo yo conozco la verdad? ¿Cómo yo llego a relacionarme con esa verdad? Porque Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres. De hecho, lo dice Juan 14:15. Él dice, el Hijo de Dios se hizo hombre, por tanto es el puente entre Dios y los hombres. O sea, solo a través de él yo puedo conocer a Dios. Y entonces, si mi creador me está diciendo cuáles son los pasos, porque los seres humanos inventamos cosas inventamos falsos dioses para conectarnos con Dios. Entonces, típico, que si alguien está viendo este video, no, el pastor, pero eso es que es su Dios de la Biblia, ese es su Dios, claro, como usted es religioso, ese es su Dios. No, 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 es el Dios que creó el cielo y la tierra. No es y a veces las personas confunden y dicen, no, pero es que yo puedo respetar a tu Dios, porque Dios al finalmente es el mismo, puede tener nombres diferentes, pero es el mismo. No, no, aquí yo estoy nombrando cuáles son los nombres de Dios. Y los nombres que las personas nombran son nombres de dioses de religión. Interesante eso. Sí, sí. Entonces, tú escuchas, no, pero es que el Dios de, no sé, del budismo es el mismo Dios de los evangelios. Diferente que allá le llaman Buda, pero aquí le llaman Jesús. No es el mismo Dios, porque tienes que llamarlo de acuerdo a su nombre. Y Dios tiene muchos nombres y en ningún nombre dice que se llama Buda. En ningún nombre dice que se llama Alá. En ningún nombre dice que se llama, no sé, que una fuerza cósmica. No, Dios tiene el nombre. De hecho, creo que a todas las personas que están aquí por este video podemos llegar a la misma conclusión. A cada uno de nosotros nos molesta cuando nos llaman por nuestro nombre. ¿O no es así? Sí, sí, Carlos, Pastor Carlos. O sea, no es fácil. Dice, Pastor Carlos, no, yo no soy Pastor Carlos, yo soy Pastor Ronald. Exactamente. Oye, qué bien habla ese locutor Freddy. Sí, no, Freddy, ¿cuál no, Freddy? No, Iván. no. Y la gente se molesta cuando no lo llaman por su nombre. Es más, dicen, ¿Verdad? o no, este fulano o esta, ¿no? Te dicen así, yo tengo mi nombre. Entonces, ¿por qué usted y yo llamamos a Dios como nosotros queremos y no como Él dice que se llama? Oh, interesante. Muy buena pregunta y excelente reflexión para analizarla. ¿Por Pastor, qué yo quiero ponerle un nombre a Dios que no es? que no es, exactamente. Pastor, para resumir un poquito, porque yo sé que este tema es muy, pero muy extenso y además muy importante y necesitaríamos cualquier cantidad de tiempo para seguir profundizando y profundizando, que es lo importante y sobre todo apoyados
con la palabra, que es lo más importante. Pero para resumir, y te pongo de pronto así en un poquito de aprieto, no sé, a esa niña del café, cuando está uno tomándose el café, pues difícil hacerle toda esta explicación que estamos recibiendo aquí para los amigos de la Red Cristiana. En pocas palabras o en una palabra, ¿qué le responderíamos a una nena de estas que dice, ¿y quién es Dios, papi? Como yo le respondo a mis hijitas, papá, ¿quién es Dios? El que creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, porque eso tú lo ves, eso tú lo ves, eso tú lo ves, y tú lo puedes explicar porque lo estás viendo. Porque tú no puedes explicar, tú no puedes, yo no te puedo decir, mira, Iván, este es Dios, te lo voy a enseñar. No, yo tengo que enseñar lo que el creador ha hecho. Y eso, así que yo se lo explico a mis hijas. Por ejemplo, a mis hijas, como padre. Papá, ¿quién es Dios? Las he llevado a la playa, le digo yo, el que creó eso. Papá, ¿quién es Dios? El que creó ese pajarito que está ahí. Hay un creador. Y entonces, una vez que yo le muestro todo y ella lo está viendo, dice, wow. Digo, tú te imaginas todo el cielo, la inmensidad del cielo, la arena del mar, todo eso lo creó Dios. Dios es el dueño de todo. Ahora, si Dios creó eso, Dios también te creó a ti y a mí. Amén. Excelente. Sencillo. Y para cerrarlo en la niñita, porque de repente alguien puede estar escuchando, pues Sí, sí, pastor, claro. explíquemelo como niño. Un día una profesora llegó al salón de clase y dijo, yo voy a demostrar que Dios no existe. Y entonces todos en el salón de clase de cuarto grado se echaron viéndose los unos a los otros. ¿What? Y la maestra le dice, Juan, vaya afuera. Y, pre, y yo le voy a hacer una pregunta, cuando usted esté ya afuera. Entonces el niño sale afuera y le dice, Juan, ¿usted ve a Dios? Y le dice, no, maestro. Sencillo, entonces si usted no ve a Dios, Dios no existe. Y entonces María levantó la mano y dijo, profesora, disculpe, según lo que usted está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted no ve algo es porque no existe. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a todo el salón. Chicos, ¿ustedes ven el cerebro de la profesora? Y todos respondieron, no. Entonces quiere decir que la profesora no tiene cerebro. Wow. Esa es una Qué bueno. explicación de un niño de Sí, cuarto grado. Esa es una reacción. El hecho de que yo no vea algo no quiere decir que no exista. O sea, claro. yo te puedo decir, no, es que Iván no tiene cerebro. Pero si te hacen una radiografía, una tomografía, te dan cuenta que tienes cerebro. Entonces, la radiografía, la tomografía de Dios es esto. La Biblia, como dije, la Biblia no es un libro para demostrar la existencia de Dios. Lo dije al comienzo. La Biblia asume la existencia de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya. Cuando la gente busca una respuesta creyendo que la Biblia le va a dar una cátedra de que Dios existe, no, la Biblia asume que Dios existe. Excelente, con esa nos quedamos. Ese es un buen cierre por ahora porque yo creo que hay más tema todavía para analizar acerca de Sí. quién es Dios. Tremenda pregunta, ¿Quién es aunque Dios parece y sencilla. quién es Jehová? Yo siempre digo simple, pero no sencilla. No sencilla, La exactamente. puedes explicar con palabras, pero Mm, mm. sencilla no, porque tienes que tener un esfuerzo para tener una relación con ese Dios. Sí, señor. Gracias, Iván. No, gracias a ti, querido pastor. ¿En dónde te consiguen los suscriptores de la redcristiana.com? En @Pastor Ronald Torres. Si quieres seguir nuestro canal en YouTube, también está @Pastor Ronald Torres. Ahí es también. Y en @CD Miami, que es nuestra iglesia Centro de Esperanza acá en Miami. Y pues un Perfecto. placer, Iván, y gracias a toda esa gente linda que comparte este tipo de preguntas que de una u otra manera podemos, en nuestra pequeña y limitada sabiduría, poder responder desde la palabra, porque no tenemos otra referencia que no sea la palabra. Yo quisiera a veces decirle, lo dijo tal libro o lo dijo tal científico. No, yo tengo que ir siempre a la Constitución. Yo tengo que ir siempre a lo que el Creador dice de mí, no buscar otra fuente. ¿No? Y creo que la palabra es la fuente suficiente. De hecho, la Biblia no es difícil de estudiar. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando busco una pregunta en la Biblia misma se la responde. Amén. Gracias, Ivancito. Un Gracias a placer ti. a toda la gente linda de la Red Cristiana, por supuesto. No deje de suscribirse, no deje de compartir el contenido. Muy buen contenido, Iván. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo Claudio y tú para compartir buen contenido y llevar a la verdad, sin que nadie los engañe más.
Y yo siempre digo, si tú no me crees nada de lo que te dije, arrodíllate un día y pregúntale, Dios, ¿tú existes? ¿Tú de verdad existes? Yo no quiero, no es contender, porque yo sé que existe. Pero si usted no cree, pues es sencillo. Es simple, pero no sencillo, porque tienes que hacer un esfuerzo de arrodillarte y buscarlo todos los días. Muchas bendiciones, Iván, y hasta la próxima. Gracias, querido pastor Ronald Torres. Ahí estaba precisamente tratando de hacernos entender un poquitito más quién es Dios. Así que si no se ha suscrito de repente a usted a la redcristiana.com aquí en YouTube, facilito hacerlo ahí. Simplemente le hace clic, se suscribe sin costo alguno y además toca la campanita, clic, 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 para que cada vez que subimos materiales y contenidos como este, usted esté enterado. Muchas gracias por su tiempo, muchas bendiciones de verdad y gracias por hacer parte de la familia de la redcristiana.com, que cada día se crece más y más y más. Gracias a Dios primero y a ustedes. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.